Hola, ¿qué tal a todos? Soy el Dr. Luis González Vargas, soy médico cirujano y vengo a compartirles un poco sobre los huesos de la cara. Solamente vamos a hablar de las generalidades. Hay que recordar que este tema va dirigido para todo personal de la salud, ya seas estudiante o quieres recordar un poco sobre huesos de la cara. Bien, los huesos de la cara se distribuyen formando orificios para las órbitas oculares, para la cavidad nasal y para la cavidad dental. Los huesos de la cara van a estar formados por 14 huesos, 12 huesos pares y 2 huesos impar, de los cuales van a estar constituidos huesos nasales propios de la nariz. Van a ser 2, el maxilar superior o maxilares van a ser igual 2 huesos, los huesos lacrimal o unguis 2, el cigomático o malares 2, palatinos van a ser 2, cornetes inferiores 2 y los huesos impares que van a ser el vomer y el maxilar inferior. Vamos a recordar que este tema es solamente generalidades. También no hay que perdernos del tema, ya que algunos autores o algunas bibliografías manejan o tienen un tipo de nombre. Como lo podemos ver, lacrimal o unguis viene siendo el mismo, cigomático o malares viene siendo lo mismo. Por eso hago mucho énfasis en esos nombres. Bien, vamos a empezar por los huesos propios de la nariz. Estos van a ser 2 huesos pequeños que están ubicados en la línea media, por debajo del hueso frontal y dentro de los huesos del maxilar superior. Este hueso forma la base de la nariz y brinda un punto de inserción para el cartílago que forma el tabique nasal. Acá tenemos una imagen muy clara. Si se enfocan acá en lo que es la imagen, yo voy a señalar cómo localizamos bien estos huesos propios de la nariz o huesos nasales. Vemos cómo se unen con el hueso frontal, cómo se une con el maxilar, los maxilares superiores y parte de los huesos propios de la nariz. Si ustedes en casa ven o sienten su nariz, van a sentir un punto donde se va a sentir menos rígido en la parte superior que en la parte inferior. Si vemos acá una característica, que tenemos cartílago y partes blandas. Entonces es algo que nos caracteriza bastante y ahí están los huesos de la nariz. Por consiguiente tenemos los próximos 2 huesos, que vienen siendo los cigomáticos o malares. Estos huesos constituyen una parte importante sobre el piso de las órbitas oculares. De su base se emite una prolongación que se dirige hacia atrás para unirse a los huesos temporales. Esta prolongación se denomina arco cigomático y es una prominencia que se puede palpar por delante de las orejas. Acá igual vemos con el señalador, tenemos y recordamos un poco sobre el temporal, que es este hueso. Tenemos el frontal y acá localizamos en la parte anterior a lo que es el hueso cigomático. Vemos que constituye una parte importante o fundamental de la órbita ocular. Y si recuerdan o ven a mi video anterior y hablamos sobre el temporal, esta es la unión que les mencionaba sobre el hueso temporal. Acá vemos lo que es el arco del temporal con el cigomático. Posterior a eso tenemos a los huesos maxilares o al maxilar superior, que van a estar constituidos por 2 huesos, uno a cada lado, ubicados por dentro de los huesos malar. Ellos forman la pared interna de la órbita y el techo de la cavidad vocal. Contiene orificios llamados alvéolos, en donde se insertan piezas dentales. Hay que recordar que en la parte superior tenemos 16 piezas dentales de la arcada dental superior. Eso hablando de un adulto sano. Acá localizamos bien a lo que son los huesos maxilares. Regresando con el señalador, vemos cómo constituyen una parte
de los alvéolos dentales y vemos que es la mayor parte de los huesos de la cara, es el hueso más grande. Si ven todo esto, por consiguiente, yo creo que es un esquema bastante generalizado y bastante simple. Al igual acá vemos lo que es la órbita craneana y vamos a hablar más adelante sobre qué forman o qué huesos van a formar la órbita craneana, ya que esto es muy importante que lo aprendamos todos. Bien, acá sí quiero hacer un poquito de énfasis. Si nosotros tenemos un corte sagital del maxilar o vemos la parte interna del maxilar, vamos a encontrar una cosa bien importante, ¿no? Vamos a localizar lo que son la apófisis, son las apófisis y las caras. Vemos la inserción de los dientes y acá algo bien importante que localizar para identificar bien los huesos de la nariz son este pedacito, ¿no? La espina nasal anterior es algo que nosotros localizamos y ahí diferenciamos en dónde localizamos esa espinita. De ahí a los huesos propios o huesos de la nariz. Acá en la parte, viendo la parte inferior de los maxilares, nosotros localizamos nuevamente todo lo que constituye el techo del paladar o el piso del paladar superior. Y acá vemos nosotros una diferenciación o unos cortecitos. Quiero que les quede claro este punto porque más adelante vamos a hablar sobre los huesos palatinos. Los mismos nombres o los mismos huesos van a estar insertados sobre esta zona que originan el paladar duro. Pero bien, eso hablaremos un poquito más adelante. Vamos a continuar con los huesos lacrimales o unguis. Les repito, depende de qué bibliografía o donde lo encuentren. Estos van a ser dos huesos pequeños que se ubican formando parte de la cara interna de la órbita, y estos huesos dan forma al conducto lagrimal. Si bien esta imagen está muy padre, es un GIF que encontré, ya que los huesos lacrimales están más difícil de encontrar, lo vemos en 360 grados, esa porción, ¿no? Aquí no me deja utilizar el señalador, pero vemos claramente en la coloración verde los huesos lagrimales. Bien, vamos a continuar con los cornetes inferiores. Estos huesos igual son dos huesos que están ubicados por debajo de los palatinos. Aquí ya nosotros empezamos espero y no enredarlos, o espero darme a explicar bien, donde nosotros ya hablamos sobre lo que es el maxilar superior o los maxilares, y de los palatinos que les voy a hablar un poquito más adelante. Por consiguiente, los cornetes inferiores están ahí relacionados todos esos huesos. Bien, van a dar un origen a una estructura curvada en la forma de la concha, conocida como cornete inferior de la nariz. Junto con el palatino forman la pared externa de la cavidad nasal. Ahí nosotros vamos a ver todo lo que son las partes cartilaginosas de la nariz, pero en este tema no vamos a hablar sobre eso. Bien, acá tenemos una clara imagen. Traté de conseguir una imagen lo más clara que se pudiera, y con el señalador acá vamos a encontrar lo que son los cornetes nasales. Este es el cornete inferior. Si nosotros nos damos cuenta, si ven claro en la pantalla y en el señalador, nosotros tenemos acá lo que es el hueso maxilar. Tenemos un corte sagital y vemos acá nuestras piezas dentarias bien localizada, nuestro maxilar, nuestro palatino, nuestros huesos, el hueso nasal. Acá tenemos bien localizados los huesos frontales, y por consiguiente tenemos bien aquí la concha inferior. Este hueso va a estar
por lo regular, o no está por lo regular, está bien en medio para que lo caractericemos en ese aspecto. Un punto importante, sí me gustaría recalcar, acá vemos una clara imagen donde nosotros vamos a tener los senos frontales. Esto lo voy a hablar más adelante, pero no se pierdan de ese punto. Bien, ya que hablamos de todos estos huesos, vamos a continuar con los huesos palatinos. Recuerden que eso se los platiqué anteriormente. Estos van a estar ubicados por detrás de los maxilares, se distribuyen de forma profunda en la línea media. Estos huesos forman la pared de la nariz y tienen una prominencia que dan forma a los cornetes nasales superiores y medio. Su nombre se debe a la forma de la pared posterior del trecho de la cavidad bucal, que corresponde a lo que conocen como paladar duro, ¿no? Igual tenemos acá una imagen 360 grados. Está muy padre esta imagen porque nosotros podemos localizar lo que son los palatinos. Los palatinos van a ser una forma en L, lo cual en la parte inferior van a formar lo que es el paladar duro, y en la parte lateral y superior van a estar encontrándose lo que son las paredes para formar la cavidad nasal. Vemos una imagen por la parte de abajo, como bien localizados, e incluso en la parte anterior se los traté de explicar más o menos, pero acá sí lo identificamos, que son los huesos palatinos formando lo que es el paladar duro. Uno al autoexplorarse llega un momento en que deja de ser duro y se divide en lo que es el paladar blando. Pero bueno, eso lo platicaremos en otra ocasión. Bien, ya hablamos sobre los huesos pares. Vamos a continuar a hablar sobre los huesos impar. Bien importante este hueso, el vómer. Este es único hueso, está ubicado en la línea media, justo detrás del cartílago de la nariz, y brinda un punto de inserción del cartílago que forma el tabique nasal. Aquí encontré unas imágenes muy padres, bien característica del vómer. Es una lámina, tiene apariencia de lámina, en el cual se va a insertar en la parte anterior del hueso etmoides. Acuérdense o revisen ese video de huesos de la bóveda craneana o huesos del cráneo. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a correlacionar, y la importancia de estos videos o de estas clases para que nosotros podamos identificar mínimo cuáles son los huesos. Bien, por último, y antes de continuar a lo que es el maxilar inferior, quiero recalcar o quiero hacer mucho énfasis en lo que es la órbita ocular, ya que es de suma importancia para todos los personales de salud conocer por qué huesos se está formando esta cavidad orbitaria. Bien, si nosotros regresamos a un punto muy rápido, si voltean a ver a la imagen, nosotros acá teniendo el señalador, vemos claramente cómo tenemos aquí al hueso maxilar, que constituye lo que es el piso. Aquí a un lado tenemos el hueso lagrimal, bien característico. No me quiero meter mucho en énfasis sobre vascularidades o sobre qué lo irrigan, pero por el propio nombre sabemos o se sabe que acá tenemos el conducto lagrimal, lo que va a lubricar el ojo. Bien, acá tenemos parte del etmoides, parte del hueso del etmoides. En esta parte tenemos parte superior del hueso palatino. En esta tenemos lo que es el hueso cigomático. Bien claramente se ve cómo está la unión. Todo esto, bien claramente cómo tenemos la unión del cigomático, maxilar, luego hueso lagrimal, el hueso etmoides, palatino, lo que es el techo
que viene siendo lo del hueso frontal, y esto que es a las alas del esfenoides. Bien característico, bien importante, cuando uno tenemos las dos imágenes o las dos órbitas, vemos claramente igual como si fueran unas alitas de mariposa, donde lógicamente ahí van a pasar múltiples vascularizaciones, principalmente lo que es el nervio óptico y otras ramificaciones. Espero y les haya quedado claro, entendido este aspecto. Es muy padre ubicar y qué conforma esta cavidad orbitaria. Bien, por último tenemos a lo que es el maxilar inferior. Igual, les repito, es un hueso único y es también conocido como la mandíbula. Es un hueso que forma la parte inferior de la cara. Se une al hueso temporal originado de la articulación temporomandibular. Sumamente importante recordar esta articulación, que es una articulación móvil de la cabeza, necesaria para hablar y masticar, ¿no? Todo movimiento lo hacemos todos los días desde que amanecemos hasta que dormimos. Al igual que el maxilar superior, la mandíbula consta de una serie de orificios llamados alvéolos, en donde se insertan los 16 dientes, de los cuales van a formar 32 piezas dentarias. Aproximadamente, les repito, son generalidades, son de lo que nos caracteriza algo normal. Acá tenemos un poco, la imagen no es muy buena, pero vemos claramente cómo tenemos lo que es el cuello del maxilar. Acá vemos, como lo llamamos, lo que es el mentón, las piezas dentarias, el otro cuello, y esta articulación es la que va a estar sobre el temporal. Y bien, por último, yo creo que es algo muy importante, las piezas dentarias son sumamente importantes igual, porque son parte igual de nuestra anatomía. Vamos a localizar a lo que es un adulto sano, donde tenemos la tercera molar, segunda molar, primer molar. Tenemos los premolares, los caninos y los incisivos, dentro de los cuales tanto superior como inferior van a formar 32 piezas dentarias. Más o menos pueden ser algunas variantes. ¿Entendido? Entonces ahí vemos a un adulto sano y a uno en la niñez. Y bien, espero no les haya generado más dudas, espero haya quedado claro el tema. Cualquier comentario déjalo en mi canal, y si tienes alguna aclaración lo podemos resolver. Que tengas éxito sobre este tema. Chao.